Ahí está. Y ahora sí, buenas tardes a todas y todos, creo que somos todas nenas, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Para nosotros estamos todas muy nerviosas, muy emocionadas, porque somos así apasionadas e intensas en esta diplomatura. Les vamos a contar un poquito, a quienes no conocen un poco de qué se trata todo esto, vamos a tratar de hacer una puesta a punto para arrancar. Para los que no me conocen, mi nombre es Vanina Repun. Soy nutricionista, me dedico a alimentación basada en plantas, pero también a lo largo de estos años fui de a poco combinando con otras medicinas complementarias, con otro abordaje, y me fui encontrando, como las hermosas colegas que están acá, con muchas personas que tenían esa búsqueda y que la nutrición nos parecía re importante, pero nos quedaba recorta. O sea, era vital, era mucho de nuestra consejería, era mucho de nuestra vida, pero no nos alcanzaba. Entonces, en una búsqueda intensa y de mucho debate, reflexión y de años que se vive eh, planteando de qué va esto que estamos haciendo, que ya no es lo que estudiamos en la universidad, empezó a surgir la importancia de ordenar algo que hacíamos medio con muchas ganas, con mucha voluntad, con buenos resultados, pero era muy intuitivo, era muy, esto funciona bien, hagámoslo. Esto está re bueno, te comparto mi experiencia, era un poquito así, cosa que es un poco difícil en espacios académicos, o cuando atendés gente, te lo poder sostener, ¿no? No tenía una forma. Así que con el tiempo, con el andar, con los intercambios, pudimos de a poco empezar a esbozar qué estábamos haciendo, qué estábamos planteando. Estábamos hablando de otra nutrición, era una nutrición más completa, es otra nutrición. Bueno, todo esto nos llevó a varios debates y le terminamos poniendo un nombre que es nutrición biointegral. Lo que yo voy a ofrecerles hoy en esta primera partecita es un poquito esta primera apertura, un primer esbozo de qué va esto de la nutrición biointegral, cuáles son los planteos que nos hemos hecho y cómo nos lo fuimos respondiendo, sabiendo que todavía quedan muchos por responder, todavía queda mucho interrogante, mucho por armar. Pero ya en el tercer año que se hace la segunda parte de la diplomatura, que ya tiene este nombre, ¿no? Hay una primer nivel que es nutrición basada en plantas, y una segunda parte para los que ya hicieron la primera, que ya es todo este concepto de nutrición biointegral, y que es lo que nosotros empezamos a trabajar cuando atendemos personas. Se tomó más forma todo, qué es, cuál es su filosofía, cuál es el diagnóstico, cuáles son las terapéuticas que propone, cuál es el abordaje que plantea. Entonces las jornadas es un poquito acercar esto a la comunidad, contarles cómo lo vemos, cómo nos manejamos, cómo lo entendemos, por qué lo planteamos de esta manera. Que como les digo, llevó mucho llegar a esas conclusiones. Nada es improvisado, aunque todavía hay mucho camino por seguir construyendo. Así que les voy a compartir un poquito cómo fue esta primera parte del recorrido hasta acá en estos años, y después voy a dejarlas con el grupo de GOI, que es un grupo hermoso que trabajó un tema muy lindo, que es la magia de los nutrientes. Felices ya de estar acá en esta jornada, porque está avalada por la Unión de Nutricionistas de Argentina, que también es una unión de nutricionistas que surgió por esta búsqueda. Es un grupo de colegas que nos planteábamos lo mismo, ver al humano como algo más integral, no solo como la parte alimentaria, aunque eso tenía que estar muy claro y muy clara cuál era nuestra propuesta también en ese sentido. También hablamos de cómo incluir medicinas complementarias, cómo hablar de soberanía alimentaria, que es un tema que nos parece vital, que muchas decimos siempre, no podemos creer que en la facultad no lo den como una cosa obligatoria, la soberanía alimentaria, ¿no? Como un planteo más de base. Y un poco el respeto entre colegas, que acá también viene un gran planteo de la nutrición biointegral, que es extensible a cualquier otra área de trabajo, que es correr un poco esta cosa tan competitiva que hay en nuestra sociedad y empezar a realmente plantear trabajos en equipo, y que cuando te juntas con otros lo que sucede es muy superador y muy mágico, mucho más que las genialidades individuales puedan ofrecer, ¿no? Siempre cuando hay una sinergia de equipo se trabaja de otra manera. Entonces todo esto que lo propone esta Unión de Nutricionistas y la Universidad de Belgrano avala, nos permite hoy tener todo esto para compartirles. Y entre los debates que teníamos en esto de qué estamos haciendo, qué planteamos, empezamos a fantasear con los grupos, siempre hacíamos un ejercicio de qué tendría que hacer una nutricionista ideal, perfecta, si sos la nutricionista perfecta que tiene que hacer, y la fuimos definiendo como con características, con amor, con respeto, digna, soberana, empática. Bueno, la compartimos, en uno de los grupos la compartimos en Supernutri, y queremos decirles que es nuestra estampita. Cualquier duda que tenemos le consultamos a Supernutri, le prendemos una vela y le decimos: Supernutri, ¿qué hay que hacer en este momento? Recordamos estas premisas que son el amor, el respeto, la dignidad, la soberanía alimentaria, la empatía y la salud, y desde ahí tratamos de manejarnos. Y acá empezó a ponerse interesante el debate, porque como les decía, éramos muchos que trabajábamos ya con una mirada distinta, con una propuesta diferencial. Ya desde lo nutricional, Sí, nuestra propuesta es, Fanny, ¿sí? perdón, no está pasando las diapos.
¿Dónde Está en la quedó? primera. Está en la vanguardia de la nutrición. ¿Nos quedamos ahí? ¿Ahí pasa? A ver, no, Todavía está no. en la primera. Vamos de nuevo, entonces vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ahí se ve, Ahora sí. Ahí sí, se ve a Super la Nutri. Super Nutri. Esta es nuestra estampita de base. Esta es nuestra, nuestra mentora oficial. Y como les contaba, empezó siendo algo muy bien intencionado, de colegas que nos quedaba. Ya el planteo de que la forma de propuesta de nutrición concreta también empezó a ser todo un debate, y concluimos, y por eso las diplomaturas en esta ocasión tienen que ver con esto, con una alimentación basada en plantas, que ya era distinto a lo estudiado en la universidad, o sea, ahí ya venía algo diferencial. Pero después empezó a surgir esto de, bueno, me queda corto solo hablar de que tiene que comer más frutas y verduras, aunque está bueno hablarlo, y es mucho de la consejería, pero me falta algo más. Entonces empezaron a plantear un montón de cosas para que no sea algo tan improvisado. Tuvimos que empezar a tener muchas reflexiones de este tipo. Bueno, hoy por hoy ya, con todo lo que hacemos en una consulta, ¿cómo se llama? ¿Sobre qué está fundamentado? Porque para que sea algo realmente, no solo puede ser algo piola, que piola esto, qué lindo, ¿no? Como tiene que tener una base, tiene un sustento, un posicionamiento. ¿Qué conceptos vamos a manejar? ¿Qué terapéuticas? ¿A qué vamos a apuntar con este planteo? ¿Por qué lo planteamos así? Todas Sí. estas cosas nos las tuvimos que ir planteando y se fueron respondiendo de la manera que les voy a compartir ahora. Y antes de darle el pase a las chicas de Pesquisando, les voy a contar algunos ejemplos de cómo trabaja esto realmente después planteado en una consulta nutricional. El nombre que quedó finalmente como propuesta, que puede llegar a cambiar el día de mañana, no lo sabemos, es nutrición biointegral, porque es una mirada integral. Y que nutrición es todo, no solo es que tiene la vida social, la biografía, porque todo eso nutre a un ser humano. Entonces todo esto empezó a ser parte de la consulta y de pensar cómo encarar esto en una propuesta. Para los que no son nutris, no se asusten, porque todo esto la idea es que un poquito reflexionen en cómo aplica esto en su vida, ¿no? Cómo se podría pensar. Y empezamos, entonces ya teníamos el nombre y surgía sobre qué está basado, porque tiene que tener una base. La ciencia tiene que recontraestar, porque por ahí no hay tanto avance científico actualmente y uno sabe cómo manejarse. Pero lo mismo, no nos alcanzaba solo que sea solo basado en evidencia científica. Nos cerraba más la frase de que tenga evidencia científica y más. Entonces es un pilar, pero no es el único. Tiene que tener, acá empezamos a plantearnos, ¿no? Como que nos parecía que el centro era la conciencia de uno dentro de algo más grande, que el ser humano está dentro de algo más grande, y que responde a eso, que así como nos afecta la biografía en lo personal, nos afecta el árbol genealógico con toda nuestra historia, nos afecta una cultura que tiene características, nos afecta un clima que se está descontrolando por las conductas humanas, nos afecta un montón de cosas que nos atraviesan. Entonces llegábamos a la conclusión de que esa conciencia de uno en un todo era la base, que podemos decir que es una conciencia espiritual. Y acá venía un gran problema, porque decir esto en los espacios académicos lleva a pensar que uno va a hablar de religión o va a hablar de que hay que sentarse a meditar en una montaña. Que no es que estamos en contra de eso, pero no era ese el planteo. El planteo era una cuestión de conceptual, de conciencia, de que uno está en un todo. Entonces tuvimos que también elegir entonces cuáles van a ser estas premisas para sostener esto, y nos pareció como neutral, pero muy encausador, las leyes de la naturaleza. Las leyes que propone el naturismo, que plantea que el humano está dentro de algo más grande y que solo pierde la salud cuando se aleja de las leyes de la naturaleza. Y esto es como neutral. Esta es una frase de Confucio que nos gusta mucho, que estudiar sin pensar es un desperdicio, pensar sin estudiar es peligroso. Acá es donde encajaba esto de la ciencia y algo más. La ciencia que tiene un montón de información muy bien hecha y algo más, que es un poco el sentido común. Estas son las leyes de la naturaleza, por cuestiones de tiempo no las vamos a desglosar, pero es muy hermoso el ejercicio y se lo recomiendo a todos los que están acá, a todos, porque uno como humano empezar a plantearse es mirar la naturaleza y ver qué leyes naturalmente rigen y hacen que el mundo exista y funcione como funcione, y empezar a ver en mi vida cotidiana dónde yo me corrí de una de estas leyes. Esto puede ser una consulta entera o puede ser una revisión ya personal entera.
Ejemplos, ciclos, ley de ciclos. Hay momentos en la naturaleza para cada cosa. Esto, si yo ya lo llevo al plato de comida, hay un momento para elegir determinada selección de alimentos distinta para cada etapa. Entonces ya estoy afín a los ciclos de la naturaleza. Hay horarios en el día para que haga determinada actividad o para que duerma o para que coma o para que esté corriendo o estudiando. Y ya eso va a respetar los ciclos. Soy mujer, tengo mis ciclos hormonales, los conozco, estoy en línea con mis ciclos. Ya alinearme con eso es estar en línea con la ley de ciclos. La ley de finalidad es una ley que plantea que todo lo que se hace en la naturaleza tiene un objetivo. Entonces, ¿cuántas cosas hacemos que no entendemos muy bien para qué las hacemos? Que no quiere decir ser productivo todo el tiempo, porque también puede ser la finalidad, el descanso, el ocio, la creación, ¿sí? Pueden ser un montón de cosas, pero ¿cuál es la finalidad? Sostenemos un montón de conductas, a veces por inercia, por costumbre, que no tienen ningún sentido. Y por ahí hacer esta reflexión nos podría llevar a un gran despertar, ¿no? Revisar qué hice hoy, ¿tuvo finalidad clara? No, bueno, me tengo que plantear mi rutina quizás. La ley del amor, ¿realmente me trato bien, me cuido? ¿Me trato con amor? ¿Trato a los míos con amor? ¿O acá podría ajustar alguna tuerca? Y así con estas leyes hay un montón de cosas que ya empiezan a ser muy reveladoras en cuanto a algo personal y algo para trabajar en las consultas. Voy a nombrar solo dos más, hay un montón más que todas tienen su explicación muy profunda y hermosa. La ley de causa y efecto, la voy a nombrar, toda causa tiene un efecto, y esto es re importante porque nos va a sacar, cuando vamos como pacientes a una consulta, o cuando nos pasa algo, enseguida uno se siente víctima de la situación. Y la ley de causa y efecto permite comprender que esto es el efecto de decisiones que fui tomando, consciente o inconscientemente. Entonces ya me empodera en decir, no soy víctima de nada, ni nadie me está castigando. Tengo que revisar qué hice, que hoy cosecho esto que no me gusta, para empezar a sembrar otra cosa y cosechar algo distinto después. Esta ley es hermosa para trabajar en lo personal y con la gente en las consultas, los que atendemos gente. Y otra que voy a nombrar es la ley de la armonía, la adaptación, la ley de adaptación, que yo digo que los humanos occidentales modernos la tenemos previa a todos, esta ley, porque la ley de adaptación es que sobrevive el que se adapta al entorno. Entre el monito que sabíamos ser, que andaba recolectando frutas en el arbolito, y andaba potreando por eso, y estar 12 horas o más sentados en una computadora sin movernos, pensando que nos vamos a liberar el día que nos vayamos al campo a vivir, hay algo en donde no nos estamos adaptando a cómo evolucionaron los tiempos, cómo evolucionó la tecnología y cómo nuestro cuerpo todavía, biológicamente hablando, humanamente hablando, no se adaptó a tanto cambio y no está pudiendo acoplarse a esta propuesta actual. Nos estaría faltando como seres humanos una fuerte reflexión de cómo sería la adaptación en estos tiempos. Creo que todos vamos a la fantasía de cuando me jubile y me vaya al monte a meditar, me voy a curar de todo. Y quizás la ley de adaptación está pidiendo que no haga falta eso, que nos pensemos un poquito más cómo adaptarnos a la propuesta actual. Bien. ¿Qué más? Incluye un montón de cosas, entonces, pensar el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, cómo estoy, un poco lo que estuvimos diciendo, ¿no? Cómo pienso, cómo siento, cómo pienso esta situación, cómo la podría pensar distinto, todo esto hace a una reflexión muy profunda para realmente nutrirnos mentalmente, nutrirnos físicamente. Y acá vienen algunos conceptos, porque también vamos a hablar de un cambio de vocabulario y un cambio de concepto. La nutrición biointegral propone un nuevo concepto de nutrición, propone una nueva mirada, un nuevo abordaje. Por ejemplo, ¿qué hay que buscar? Cuando buscamos la salud es un estado innato, hay que recuperar un estado que todos pudimos tener en algún momento y no hay nada que adquirir novedoso. Esto ya es un planteo diferencial. Como también trabajamos biotipos, no trabajamos síntomas, no es tiene úlcera. A ver, ¿qué tiene todo este ser humano en su combo? Que el diagnóstico hoy es una úlcera. Entonces, más que atender la úlcera aislada, vamos a trabajar todo un terreno desequilibrado en múltiples áreas seguramente, que va a incluir una propuesta de nutrición, sabiendo el síntoma que tiene, pero no solo eso, porque hay que compensar y equilibrar un terreno. Estos conceptos que parecen tan simples marcan mucho la diferencia de abordaje, porque yo no soy úlcera, no soy diabético, no soy sobrepeso, no soy obeso, no soy celíaco, soy una persona cursando una condición, o como nos gusta decir más todavía, en una respuesta de lógica biológica a un estrés. Y acá se pone más interesante. Si mi cuerpo
Si mi cuerpo me hace hoy un síntoma, es probablemente porque está respondiendo a algún estrés que está viviendo o que vivió en el pasado. Puede ser un estrés actual o un estrés anterior y a la respuesta a eso. Entonces nunca se equivoca. No estoy enfermo. Tengo una condición en respuesta a algo que es una lógica biológica. Cuando uno lo puede ver así, puede identificar qué lógica está usando el cuerpo, que está haciendo este síntoma, qué pasó antes y por qué la respuesta que hizo es esta. El cuerpo no se equivoca. Todo síntoma, esta frase me encanta, que la escuché el otro día y me encantó, es todo síntoma es un recuerdo no sanado. Si yo puedo entender esa lógica biológica y puedo entender qué información me da este síntoma, no es solo la úlcera lo que hay que trabajar, hay un montón de áreas que hay que revisar y son una oportunidad de hacer un cambio enorme en la vida y un salto cuántico, porque es un antes y un después, independientemente del resultado. Esto es un poquito lo que ya dijimos, ¿sí? Por eso lo voy a pasar rápido, no se pierden nada, no se preocupen por leer. No leo, las Filipinas no se preocupen por leer. Vamos a ir hablando. Entonces, desde este concepto no hay un síntoma que eliminar, hay un síntoma que escuchar, hay una salud que es innata, hay un recuerdo no sanado que me quiere contar una historia que tengo que empezar a atender, no hay error, y hay un terreno al que hay que acompañar. ¿No? Acá se empieza a poner súper interesante, porque de golpe viene el que, hola, como el otro día un señor que me pidió un turno, motivo de consulta, soy obeso mórbido de nacimiento. Ah, no, ¿qué tal? Yo pensé que era Juan Pérez, no que era, ¿no? Y ya cambia la consulta, no sos un obeso mórbido, sos Juan, que tú es una condición probablemente en respuesta al estrés vivido previamente. Entonces vamos a pensar, por supuesto, cómo comer y mejorar los hábitos, pero también hay que revisar muchas cosas de por qué llegamos hasta acá. ¿Qué nos está contando esa obesidad? ¿Qué nos cuentan esos kilos que hay ahí? No son por error, no es que uno es falto de voluntad y estaba aburrido y me metí unos kilitos encima. No funcionamos, no somos tan tontos los seres humanos. La biología nuestra no es tan tonta. Entonces ahí se pone muy interesante porque ya es un planteo, pues digo, es conceptual, hay algo de base diferente. Entonces vamos a entender el significado, vamos a encontrar en cada caso algo diferente, vamos a ir a ensayo-error, no hay una fórmula prescrita, no hay una hojita armada, no es, obesidad 2 puntos, tal cosa funciona bien, no tengo idea, hasta que yo no me siento con el otro enfrente y no charlamos un buen rato, yo no tengo idea de lo que hay que trabajar, porque no sé qué historia me está contando este cuento, este cuerpo. Entonces no sé cuáles van a ser las mejores propuestas terapéuticas. No sé si realmente es un problema solo de mala organización en los alimentos, o si es eso, más un dolor, más otro dolor, más otro dolor, y quizás hay que ir a todas esas situaciones de dolor y hacer ejercicios terapéuticos en cada una de esas situaciones de dolor que fueron haciendo que estos kilos se junten. Entonces esto lo voy a saber con el otro en un intercambio constante bastante par. Y acá viene otro cambio de vocabulario, que son los que trabajamos y quienes vienen a la consulta. Los vamos a llamar de otra manera. Esto es un poquito lo que estuvimos diciendo. En este cambio de vocabulario, con esta propuesta, quien viene a vernos es un buscador. Está buscando su salud, está buscando su biografía, su historia, está buscando recuperar la memoria de ese recuerdo no sanado, está buscando recordar quién es y dónde está, como somos todos buscadores en nuestra historia, ¿no? El terapeuta, más que terapeuta, es un orientador, porque es esto, yo no tengo idea. Tengo herramientas que fui estudiando, tengo empatía, tengo Super Nutri que me va a acompañar y me va a asesorar cuando tenga dudas, y con todo esto vamos a ver si te puedo ayudar un poco, probemos a la derecha, probemos a la izquierda, ¿no? Probemos por acá, probemos por allá, fíjate si haciendo esto, ahí es donde vamos orientando. Y lo mismo en el cambio de vocabulario aplica a las etapas biológicas. Vamos a poner algunos ejemplos. Hablar de menopausia generalmente trae toda una carga. Entonces tomamos una palabra que no la inventamos nosotros, que está tomando muchas corrientes actualmente, que es plenipausia. Y ya esto cambia. Hola, soy una mujer en menopausia. No, estás en la plenipausia. soy una diabética. No sos diabética, estás en una condición, estás cruzando un cuadro seguramente en respuesta a otra cosa. Entonces, ¿esto asegura que te vas a curar la diabetes? Yo no lo sé. Yo sé que hacer esta búsqueda juntas va a ser segura, fructífera en cuanto a calidad de vida. Y esto vale ya un montón, ¿no? No sabemos resultados. No hacemos magia, pero en el sentido de que lo que sucede es muy mágico, no que hacemos magia de que podemos asegurar resultados mágicos. Eso no está en la mano de ningún humano, creo. Así como cambiamos el término plenipausia, cambiamos el término
adulto mayor por sabios mayores, porque algo que vemos también es que en las personas grandes, sobre todo en Occidente, padecen ciertas patologías que están muy asociadas a la desvalorización, y realmente en Occidente no tratamos bien a los viejos, hay que decirlo abiertamente, entonces hay como que rehacer quizás una propuesta de trato, de vínculo, de recordar que tienen un recorrido y tienen una sabiduría. Entonces también hemos tomado un término de Oriente, que es sabios mayores, para decir en vez de adultos mayores. Y en el caso de adultos, decimos, que sería una franja grande de la sociedad, decimos adultos como referente. Porque algo que veíamos es que no tenemos referentes. Dijimos, bueno, tenemos que ser nosotros referentes. Tenemos que revisar mucho de esto que nos falta, que no entendemos qué pasa, y nosotros proponernos como referentes de los que vienen. Entonces empezar a hacer un trabajo mucho más comprometido para poder ser nosotros referentes. Y esto ya cambia todo, repito, ¿no? Esto que es la nutrición biointegral es conceptual, ya cambió toda la consulta. Lo que vamos a buscar, cómo lo vamos a abordar y cómo la vamos a pensar. Y hay conceptos que tomamos de la decodificación biológica, como que hay etapas en algunos síntomas que se consideran en fase activa, que es cuando uno está estresado, y otros en fase de reparación. Muchas veces los síntomas aparecen cuando uno ya está reparando algún estrés vivido previamente. Ese dato, aunque uno no sepa de codificación biológica, es un montón, porque a veces vienen con un susto y una angustia, con un diagnóstico, o nos pasa a nosotros tener un diagnóstico, y calmarnos y decir, no, estoy reparando, ya el estrés pasó, lo que tengo que revisar es qué pasó, es muy aliviante. Ya eso es terapéutico. Es decir, bueno, esto ya está, el cuerpo está sabiamente reparando algo. Vamos a revisar qué pasó, así no repite y repite. Y acá está igual hay que trabajar todo, pero ya es como muy aliviante toda la propuesta que se empieza a encarar. Bueno, hay más palabras como trabajo colaborativo, todos ganan, trabajo en grupo, ¿no? Aprender a trabajar en grupo. ¿Cómo va la consulta entonces? Así como tiene todos estos conceptos de fondo, alinear a las leyes de la naturaleza, cambiar el vocabulario, también vamos desarrollando propuestas para valorar el estado nutricional, en el caso de la parte nutricional, propias de esta propuesta. También están en estudio, también las cambiaremos, seguro que no quedarán al 100 como están hoy, pero tuvimos que ir desarrollando propias propuestas también de cómo evaluar, desde qué come una persona, por ejemplo, en calidad, hasta qué le pasa. El diario de la armonía apunta más a cómo está la persona, cómo se siente, qué piensa, qué hizo o no hizo por sí misma. Y el otro, la frecuencia de la armonía, que es va más a qué grupos de alimentos está usando y hacer una reflexión sobre esto. Esto para mostrar un poco cómo ya es otro concepto, otras herramientas de abordaje. Y acá también llegamos a cómo entonces diagnosticamos. Diagnosticamos por biotipos, diagnosticamos con estos conceptos que son diferenciales, hacemos biografía, hacemos árbol para ver dónde está. Creemos que no se heredan las enfermedades, no se heredan, no estamos condicionados por nuestra genética, se hereda la percepción de eventos, se hereda la forma de ver la vida y de hacer las cosas, por eso repetimos por familias enfermedades. Entonces, si uno puede ver eso y puede entender en su biología, en su mapa, empiezo con mis síntomas. Hoy estoy cursando una condición X de celiaquía, de diabetes, de sobrepeso. Reviso mi biografía, voy al árbol, veo dónde se repitió, veo los personajes que lo repitieron, lo parecidos que éramos en algo, en qué, en cómo vemos la vida, en cómo nos manejamos, en lo mal que comemos. Veo todos los patrones y puedo liberarme, así como causa y efecto libera saber que las genes no me condicionan. Que hoy se llama epigenética. Nosotros le sumamos a la propuesta de la epigenética, que es la flora bacteriana, la alimentación, la actividad física, le sumamos la comprensión desde otro lugar, desde la percepción, qué me pasa a mí ante los eventos, cómo respondo, cómo responde mi cuerpo según yo lo estoy viviendo. Y con esto hacemos acuerdos, decodificamos, estandarizamos las prioridades, y después tenemos un protocolo, que esto lo logramos este año por primera vez, pudimos protocolarizar un poco cuáles eran todas las formas que podíamos ir concretamente proponiendo de terapéutica, que son infinita cantidad y se siguen sumando. Tenemos desde poder, por supuesto, acompañar en elegir bien los alimentos y qué comer y cómo y dónde comprar, hacer limpiezas si hace falta, mejorar la flora bacteriana si es necesario, hacer una sostén sobre ciertos órganos si necesitamos. O sea, esto es como para mostrarles que hay herramientas propias que incluyen cosas muy científicas, cosas muy estudiadas, propuestas muy contundentes, otras herramientas que fuimos desarrollando nosotros que también apuntan, y muchas van a mostrar las chicas a lo largo de la jornada,
a acompañar un síntoma específico, porque en concreto tengo la presión alta, o en concreto me duele la cabeza, entonces, o me duele la panza, entonces también cosas desde una esencia floral para acompañar la parte emocional, un punto que puedo hacer un masaje para alivianar una zona que está congestionada, tomada de la acupuntura sin hacer acupuntura. Acá fuimos seleccionando fórmulas de nutrientes, que hoy las chicas nos van a contar de eso un montonazo, y con eso pudimos elaborar una gran propuesta terapéutica para acompañar en todo. Y esto es más o menos lo que estuvimos charlando. Estas son las guías Ganarla, guías alimentarias de nutrición holística argentina, que también surgieron con toda esta propuesta, en donde tenemos concretamente el árbol de los alimentos, con todo lo que proponemos que hay que consumir, la forma de llegar a este consumo, y los mensajes concretos como que comer es un acto de amor, y que hay que nutrirnos en todas las áreas de la vida. Estos son algunos de los mensajes. También desde lo ideológico, el segundo mensaje de las guías Ganar es: volvamos a lo natural, porque acá sí también abonamos a no consumir productos ultraprocesados, a elegir productos, si es posible, agroecológicos, que también mañana es parte de la jornada. También desde lo ideológico nos fuimos posicionando en una propuesta concreta en lo nutricional y en lo conductual. Bueno, y terapéuticas entonces, un montonazo, se me trabó la compu, ahí está, desde revisión de vínculos, movimientos, respiraciones, puntos de acupuntura, ahí vale todo, y vamos viendo con cada persona de las distintas terapéuticas que vamos aprendiendo y estudiando a conciencia, cuál es más aplicable en cada caso y para acompañar qué, cuál es el objetivo de acompañar con esa terapéutica. Vamos a contar un ejemplo 2 de cómo se baja todo esto a la práctica, y le doy el paso a las chicas que tienen algo hermoso para compartirnos. Estos son algunos ejemplos tomados de la vida real, de consultas reales. Acá tenemos 4 casos distintos. Uno consulta por anemia de hierro, una persona; otra consulta por una rinitis alérgica; 2 que son de pediatría, uno es una consulta con un nene autista, y otro nene que tenía hipotonía muscular. Hicimos primero, acá también hay algo muy importante que es conceptual, que es cómo se posiciona el orientador ante esto. Mucho trabajo personal, conocer estas leyes de la naturaleza, tener preceptos claros, y trabajamos con la ley del espejo, que nos refleja a nosotros el caso que estamos atendiendo. Y es muy profundo hacer ese trabajo. El chico con hipotonía muscular, ¿dónde yo tengo mi hipotonía muscular? ¿Dónde yo no tengo tono? ¿En qué área de mi vida yo no tengo tono? El caso de la anemia, en donde yo no tengo esa vitalidad en mi sangre, dónde está mi sangre debilitada, y siempre aparece, aunque yo no tengo un laboratorio de anemia, siempre puedo ver algo en donde yo puedo trabajar algo mío en eso. Esto también es muy conceptual del lugar del orientador. Y en estos 4 casos que les cuento, más o menos les cuento lo que se fue haciendo. Hubo una parte primero de asociar un nudo concreto. En el caso de la anemia ferropénica pudimos, por cuestiones de tiempo no les puedo contar exacto cómo llegamos, pero pudimos llegar al momento. Esta chica era una chica que había sufrido un abuso de chiquita, y que en cierta edad, en cierto momento, pudo haberlo contado en la familia, y no pudo no pudo abrirlo y no lo pudo contar, entonces cargó con eso toda la vida. Y la anemia, por distintas cosas que fuimos viendo, tenía que ver con eso, con esta cosa no sanada de no haber podido pedir ayuda, de no haber podido sentirse bien, protegida, cuidada, un montón de cosas. En el caso de la chica con rinitis alérgica, vimos que su cuerpo lloraba literalmente toda una separación familiar que había, a pesar de que su cabeza decía que se había peleado con el hermano, porque el hermano bla, 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 bla. Su cuerpo lloraba la separación con el hermano. En el caso del nenito con hipotonía muscular, vimos que ellos habían elegido una forma de crianza, una forma de vida, y cuando les dieron el diagnóstico, quedaron totalmente hipotónicos ante el comentario, y no pudieron hacer nada de lo que ellos habían elegido para criar, porque entraron en la rueda médica, y en la mirada social, y en la exigencia, y en la presión. Y la chica con autismo, que estaba muy sola socialmente ante la demanda de su hijo. Primero fuimos asociando esto, que esto ya fue la consulta como mucha revelación, ¿no? De un montón de cosas que se le iban como cayendo fichas y asociando. Después estuvo la bajada concreta de nutrición para cada uno, que en cada caso fue distinto. Por ejemplo, en el caso de la chica con anemia, obviamente, una dieta basada en hierro, con todas las explicaciones, compras, menú, cómo organizar, qué comer, qué cambiar, qué sacar, si hay que suplementar o no, toda esa parte tenía que estar, porque tenía anemia, o sea, esto concretamente la sangre estaba débil. En el caso de la chica con la rinitis alérgica, hicimos una limpieza guiada para sacar grupos alergenos en su vida, cosas que le caían mal, cómo limpiarse de esto.
En el caso del nenito con hipotonía hicimos una gran fórmula, como las que las chicas van a mostrar, para fortalecer el tono del músculo, para acompañar el tratamiento que tenía. Y en el caso del nenito con autismo hubo toda una propuesta que tenía que ver con su flora bacteriana, para que vean que la parte de nutrición siempre tiene que estar y tiene mucho protagonismo. Pero después fuimos un poquito más, y fuimos a ver esto de la necesidad que contaban a través de estas cosas, estos casos, ¿no? Y en todos los casos hubo otras propuestas, además, por ejemplo, de la anemia, comer cosas con hierro. Bueno, había pendiente una charla con su familia. Su familia, ella ya es adulta, es una persona grande, nunca había contado su situación vivida de chica. Entonces fue parte de la nutrición que ella tenga esta conversación con su familia, que ella cuente lo que le pasó de chiquita, que nunca lo había contado. En el caso de la chica que tenía este problema con la familia, había una parte después de ir a sanar ahí y buscar ese vínculo que estaba llorando tanto porque no lo estaba teniendo. En el caso de la madre del nenito autista que se sentía sola, también estaba queriendo, había surgido algo de adaptarse mucho a la propuesta social estándar y su hijo tiene otras necesidades. Entonces plantear ella un nuevo escenario, ¿no? Animarse a plantear un nuevo escenario. Y en el caso de los papás que habían perdido el tono cuando tuvieron el diagnóstico, fue recuperar su confianza y elegir cómo querían criar a su hijo, porque su hijo no es un diagnóstico, es su hijo. Ellos tenían que elegir cómo querían criar y recuperar esa fortaleza, literalmente tenían que recuperar esa fortaleza. Y esto llevaba un paso más, también a ver cómo atraviesa la cultura en esto, qué pasa con la discapacidad, en el caso de estos nenitos que tenían estas particularidades, cómo la cultura no ayuda, todo el trabajo que había que hacer en contra de la propuesta social, que uno va para otro lado. En el caso de la chica con rinitis lo mismo, ¿no? La justificación intelectual de que su hermano bla bla, y ella lo extrañaba al hermano, punto. O sea, era como mucho más visceral el planteo y su necesidad. Y en el caso de la chica con anemia, ni hablar cuando surgió. No que todas las personas que tengan anemia quiere decir que fueron abusadas, que quede claro que esto fue puntual, en este caso, algo específico que fuimos decodificando con ella. Y ahí venía un paso más todavía en todos los casos, que fue ver que no eran víctimas, que tenían mucho para hacer, además de lo alimentario, y qué podían dar para que las cosas se planteen de otra manera socialmente, qué compromiso podían hacer con la sociedad. Y esta parte no todo el mundo llega a poder, pero es muy hermosa cuando se plantea, pues realmente nos pone en un lugar de mucho protagonismo de nuestra vida. Justo la chica que había vivido el abuso justo es pediatra, trabaja con chicos, entonces hizo todo un planteo de cómo iba a abordar sus consultas y cómo iba a encarar a ciertos adolescentes y a sus familias, hizo toda una propuesta que era de su trabajo, ¿no? Pero que le surgió a partir de todo esto que estuvimos viendo. La chica que tenía la rinitis tuvo que permitirse no ser racional y dejarse validar su emoción, validar su sensibilidad y encauzar eso, además de quitar los alérgenos de la alimentación. La chica que tiene al niño autista está haciendo un montón de redes con padres, con chicos con discapacidades, impresionante todo lo que está haciendo y publica y escribe, o sea, le activó esto de la importancia de que la sociedad hable de esto y no sea un caso de un ser aislado, son un montón de casos de los que hay que hablar. Y en el caso de la pareja que tenía este tema de la hipotonía, fue también plantear otros diálogos familiares y pedir la ayuda que ellos realmente necesitaban, que no era el juicio que sentían que les daban. Sentarse a hablar con la padre, la madre, el suegro, la suegra, el cuñado, y explicar lo que ellos querían hacer con la crianza, cómo querían criar y que necesitaban ser acompañados en esto. Así que bueno, algo así es un poquito el pantallazo, así que para nosotros es una alegría hoy poder hablar de esto en espacios académicos, poder hacer propuestas con este abordaje, y sin quitarle más tiempo a nadie, dándole identidad a esto que le llamamos nutrición biointegral, vamos a darle paso al grupo de nutrientes y las fórmulas mágicas. No sé si antes de eso alguien quiere comentar algo. Acá veo que hay preguntas que no leí. Sí, ahí hay preguntas, Vani. ¿Me quieres leer alguna, Cami? Sí, ya voy. ¿Cómo es la condición en respuesta con problemas? Perdón, hay una antes. ¿Estas leyes dónde tienen sus bases y dónde podemos profundizar? Están tomadas del naturismo, podés buscar las guías del naturismo, cualquier línea que nosotros tomamos estas leyes, pero las podés tomar de ahí, nosotros las tomamos de ahí. La segunda es ¿cómo es la condición en respuesta con problemas nutricionales? Depende qué problema nutricional sea. Y ahí hay que ver lo que dijimos, no hay una sola cosa, hay que ver por qué es esto es lo enriquecedor. Es
la percepción de los eventos, cómo vivo yo. Si hoy ahora, en este momento, estamos todas en este Zoom y pasa algo, nos dan una noticia terrible, pasó algo, se cayó, estrellaron, se estroló las torres gemelas, no sé, algo, cada una lo va a vivir de una manera distinta. Eso es cómo percibo los eventos yo. Entonces, según cómo yo percibo los eventos, responde mi cuerpo. Si yo los vivo con tristeza, pasa una cosa, si los vivo con enojo, pasa otra. Si me activan abandono, pasa otra. Entonces, ahí está el arte de acompañar al otro que identifique más que el evento cómo lo está viviendo, y su cuerpo cómo está respondiendo a esa vivencia. Porque ahí es donde te empoderas, ahí es donde recuperas la autonomía. Ahí es donde le das validación y espacio a lo que te pasa y no se te expresa en un síntoma. Ahí alguien levantó la mano. Sí. Sí, yo fui la misma que hice preguntas. Realmente este concepto me interesa mucho porque yo desde hace mucho tiempo, bueno, que hago clínica y, digamos, uno veía que, digamos, ciertas enfermedades, el tratamiento no podía ser igual, digamos, y el resultado tampoco era lo mismo, por más allá que la misma enfermedad tuviese el mismo tratamiento, digamos, médico, a través de las pastillas. Y después el abordaje nutricional a mí me resultaba, me hacía ruido que debería ser diferente porque había otros, digamos, que si por ahí me venían con sobrepeso, obesidad, con algún marcador, eso no era la raíz del problema, eso es lo que yo veía, y que profundizando mucho más, empezaba a encontrar otra cosa, y empecé a trabajar mucho con la parte de psicología, porque me encontré lo mismo que te encontraste vos, las situaciones de abusos, situaciones en relación con la madre, padre o afecto, y bueno, pero nunca encontré como una terapeuta. Ahora escuchándote a vos me resuena más, digamos, este abordaje, que el que yo venía haciendo tradicionalmente, que a mí me hacía ruido. Así que muy excelente, muy bueno. Gracias, Esther. Sí, la nutrición integral toma como bastantes cosas de distintas áreas. Esa mirada es de la decodificación biológica, percepción de eventos, que hay una de las charlas que va a ser de cáncer de mama, que pues hay 5 leyes biológicas que planteó un médico que era oncólogo, porque él esto lo comprobó. Vio como la percepción, según cómo uno percibe el evento, impacta en la psiquis, impacta en un órgano. Psiquis, cerebro, órgano, va todo junto, según cómo lo vivo, cómo responde. Esto él lo comprobó, como era oncólogo, pudo ver cómo impactaba, según cómo percibían eran distintos los lugares del impacto, ¿no? Pudo ir a profundizar en sus propios pacientes y en otros después. Y ahí abrió el juego a lo que fue después la decodificación biológica, que ahora hay corrientes ya post-hamerianas se llaman, ¿no? Que Hammer no usaba todo esto que estamos hablando acá, pero sí fue claramente el genio que pudo ver esto con una... No fue solo lo psicosomático, qué copado, fue muy contundente como él lo vio, lo explicó, la fase activa, la fase de reparación, cómo impacta, cómo repercute, y es te cambia todo cuando ves algo así. Es lo que decíamos, si bien tiene anemia, le tengo que dar fuentes de hierro, y eso tiene que estar, y más en una nutricionista, ¿no? Como que es mucho de nuestra consulta va a ser eso, pero te cambia todo cuando ves por qué hizo anemia, y por qué otro ante lo mismo hizo una neumonía, y porque ante lo mismo el otro hizo un colon irritable, porque lo vivió distinto, porque es como lo vivió y qué memoria se le despertó a cada uno. Entonces ayudar a acompañar al otro a que lo descubra es de mucho, no sé el resultado, por eso yo no sé si te vas a curar, no, eso ya no se excede, pero no tiene desperdicio este recorrido, porque inevitablemente te libera, porque te conoces, te empodera, entendés qué te pasó, de dónde viene que percibas así las cosas, cómo tu cuerpo responde a eso. Te da tanta información sobre vos mismo que te indemniza, no sé cómo se dice, te libera esto, te permite como tener otra experiencia sobre tu propia vivencia, ¿no? Sí, obvio. A mí me pasó primero trabajando conmigo y descubriendo otras cosas conmigo, y después descubriendo con pacientes crónicos, por ejemplo, cirrosis hepática por alcoholismo. Empezar a ver, digamos, a ver esa cirrosis de dónde venía, cuál era la historia de ese alcohol, cuál era, y cuando digamos, empecé a tocar puntos en que los pacientes, hasta la médica no podía creer, como pacientes que, bueno, que ellos creían, digamos, irreversibles, cómo han mejorado. Los cambios son, y tocar puntos que, bueno, yo decía, ¿de dónde viene esto? Y bueno, ahora Total. Bueno, ahora ya hay... Y ahora ya hay, bueno, diccionarios, hay corrientes, hamerianas, post-hamerianas, no importa, y nosotros hemos hecho la nuestra, ¿no? Tomamos como distintas cosas, distintos lugares, le damos lo propio. Para mí fue un arte esto de cómo lo llevo una consulta de nutrición, ¿no? Fue este ejercicio en nuestro trabajo.
con las incumbencias de la nutricionista, fue a esta hora, pero por eso insisto, digo, no sé el resultado, pero igual no tiene desperdicio y nunca hay error, porque, por ejemplo, decís hígado. En hígado, generalmente el hígado responde a la percepción del hambre. Se activa siempre una memoria de hambre cuando hay afecciones de hígado. Y tocas ese nudo con alguien, y ves su biografía, y revisa que su abuelo pasó hambre en la guerra, y lloran todos, y te cuentan las historias del abuelo, y cómo ese abuelo después crió al hijo con este miedo al hambre, y cómo este hijo después... Entonces, después yo no sé qué ese hígado que va a pasar. Sé que la dieta para cuidar el hígado se la vamos a dar, y sé que con todo esto que está hablando le estamos liberando un montón de su carga inconsciente que guardaba. Muchas veces va a revertir, otras no sé si va a ser suficiente, porque repito, no hacemos brujería, o sea, no puedo decir el resultado, pero puedo estar segura, o sea, nos ha pasado con mucha gente de obesidad, sobrepeso, muchos bajan un montón, algunos no tanto, pero en todos la movilización es impresionante, decís, no hubo error acá, porque no sé si la balanza muestra el cambio o no, pero que la persona es otra persona, seguro, ya es un hecho. Y que está más aliviado y liberado y menos agobiado. Eso siempre sucede que la persona se sienta mejor cuando encarece, si quiere trabajar esto y acepta esta propuesta, ¿no? El que no quiere, no quiere. Nunca, por eso digo, nunca hay error. Lo que no sé es después si eso va a dar el diagnóstico final de otra manera, porque eso nos excede, y ahí viene más, bueno, a comer, con la actividad física, todo lo más de generar un buen terreno para que el cuerpo esté lo mejor posible, que todo es sí, hay todo, actividad física, comida sana, pensamientos buenos, todo lo que podamos colaborar. Gracias, María Esther. ¿Más preguntas tenemos? Sí, hay dos más, Vani. Este cambio de concepto de pacientes a buscador, ¿me podrías indicar autor o trabajos para leer? Diplo 1, Diplo 2, lo estamos construyendo. No sé quién preguntó, pero lo estamos construyendo. Esto es totalmente, estamos inventando, y tengo que decir, mi hermana no me va a dejar mentir acá, que no casualmente hemos descubierto también una identidad familiar de muchos años en secreto familiar, y yo hice la analogía con esto. Estamos inventando una identidad y la tenemos que revisar qué pasó antes y por qué el cambio de identidad, pero aprovechar que hay un cambio de identidad para hacer todo de cero, ¿no? Es decir, bueno, aprovechemos que ahora tenemos un nombre y hay que hacer. Así que la verdad que son conceptos que los vamos elaborando, no están escritos en piedra, todo esto son de intercambios que vamos haciendo sugerencias. Algunas palabras se instalan más fácil que otras. Plenipausia, sabios mayores nos es muy fácil, adulto referente más o menos bien, corazón de infante en lugar de pediatría. Otros nos estarían costando más. Buscador nos cuesta más. Reconozco que nos cuesta más, seguimos diciendo paciente, consultor, seguimos tirando todavía las frases viejas. Quizás hay que revisar ese cambio, pero sí hay una propuesta del cambio de vocabulario acompañando esta nueva modalidad de abordaje. Bueno, ¿y dónde se puede estudiar más sobre el tema para aplicar el consultorio? Más o menos lo mismo. Las invitamos a la diplomatura de la Universidad de Belgrano o los cursos que hacemos en una Unión de Nutricionistas de Argentina. Toda una identidad nueva en la nutrición. Gracias, Chiqui, por escuchar y participar, y Cami por las preguntas. ¿Te querías preguntar algo más? ¿La diplomatura cómo se llama? Que no escuché yo. La primera es en la Universidad de Belgrano, nutrición. El primer nivel es nutrición vegetariana y vegana. En primer año. El segundo año es nutrición biointegral. Bueno, y ahora sí, habiendo presentado el abordaje que tenemos, vamos a la magia de los nutrientes, con un grupo de colegas geniales, que la vida me regala cada año un grupo más lindo que el otro, así que con mucha alegría me silencio para escuchar a las que saben. ¿Se ve, chicas? Sí, se ve, Moni. Mirá que, a ver esto cómo lo saco. A ver, espera, no me deja avanzar. Está avanzando, Moni. Ahí está Ahora pasando sí. muy bien. Ahora sí. Bueno, empezamos, empieza Cami, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Camila. Yo les vengo a hablar un poco de qué se trata esto de la magia de los nutrientes. Bien sabemos que en una alimentación vegana vegetariana, ingesta de nutrientes no es lo mismo que asimilación de los mismos.
Hay vitaminas que requieren de minerales para ser absorbidos, y hay minerales que requieren de vitaminas para ser también absorbidos y mejorar la disponibilidad de los mismos, como es el ejemplo de la vitamina C y del hierro. El hierro vegetal necesita de vitamina C, todos los alimentos fuentes del mismo, para ser mejor absorbidos en la mucosa. Ahora sabemos que cubrir los requerimientos de nutrientes no es lo más importante, sino también que comerlos en conjunto para potenciar su función en nuestro cuerpo. Bueno, como segundo eje de esta magia de nutrientes, sabemos también que alimentos agroecológicos no es lo mismo que alimentación convencional. Más que nada en lo que es frutas y verduras. ¿Por qué? Porque tienen mayor contenido en vitaminas, principalmente en vitamina C, y mayor contenido en minerales, principalmente en magnesio, calcio, potasio y fósforo. Se asocia con una mayor cantidad de microorganismos presentes en el suelo que facilitan la disponibilidad de minerales para que las plantas los absorban. Bueno, es entonces que, en base a todo esto que charlamos, decidimos debatir y formular una herramienta que de alguna u otra manera cumple ese rol en cada una de las condiciones de vida. Estas condiciones de vida, algunos ejemplos, pueden ser anemia, diabetes, celiaquía, disbiosis, hipertensión, insomnio. Después, que más adelante las vamos a ver en profundidad. En cuanto a la metodología, tiene 3 ejes principales que abordamos: el tiempo, las IDR de adulto promedio y la recomendación al 100%. En cuanto al tiempo, cada profesional deberá escoger cuál es el tiempo para cada uno de sus pacientes para evitar efectos no deseados. Las IDR utilizamos promedio entre la mujer y el varón adulto, y las recomendaciones las utilizamos al 100% debido a que se observan mayores deficiencias que excesos en la práctica. A modo de ejemplo, en estas 4 diapos vemos cuáles son las fórmulas en las que trabajamos. Y a modo de conclusión, el cuerpo humano es una verdadera máquina que normalmente se encuentra calibrada a la perfección para la conservación de la homeostasis o balance, a través del trabajo conjunto de numerosos sistemas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Amparo y yo les voy a hablar de uno de los primeros macronutrientes que, como ya sabemos, son los hidratos de carbono, uno de ellos. Y están formados por carbono, oxígeno, hidrógeno, y así como el resto de los nutrientes también trabajan en equipo y en colaboración con los demás. Dentro de las funciones que tiene el conjunto de los hidratos de carbono es satisfacer los requerimientos energéticos del organismo. Y lo hace también colaborando con las proteínas y con las grasas. ¿Por qué? Porque si el aporte de hidrato de carbono es correcto o es el suficiente, las proteínas pueden llegar a ser utilizadas como realmente corresponde, con una función plástica o con una función estructural, que de otra manera, si no, serían utilizadas como energía. Y también colaboran con las grasas, porque también permite que las grasas cumplan sus múltiples funciones. Por ejemplo, para evitar la formación de cuerpos cetónicos, que son los productos de desecho de las grasas que aparecen cuando se utilizan como energía en lugar de los hidratos de carbono. Además, también la principal fuente es la principal fuente de energía, los hidratos de carbono, para los glóbulos rojos y para el cerebro. Sabemos que 100 gramos de glucosa es lo que utiliza el cerebro por día para mantener todas sus funciones. Además, los hidratos de carbono son un depósito de reserva o energía como glucógeno y que se moviliza rápidamente, ¿sí? Para generar una energía rápida, ¿sí? Cuando necesitamos energía rápida, utilizamos primero que nada el glucógeno muscular. Además, otra de las funciones de los hidratos de carbono es formar parte de compuestos que se encuentran en las estructuras de las membranas celulares, sobre todo también nerviosas, como por ejemplo galactósidos, como por ejemplo ácidos hialurónicos, ácidos nucleicos. Tenemos que estas moléculas forman parte de los tejidos del organismo, como el tejido conectivo, el tejido nervioso, y de moléculas tan importantes como el ADN.
Acá está la clasificación de hidratos de carbono, pero vamos a ir rápido, porque lo único que nos interesa en particular son los complejos. Tenemos los simples, que son los monosacáridos, que el grupo funcional puede ser aldosas o cetosas, y también según el número de carbonos, triosas, treosas, pentosas, etc. Pero lo que más nos interesa en este caso son las que nosotros utilizamos para formar estas fórmulas. Son dos polisacáridos, que son la inulina y el psyllium. La inulina la hemos utilizado, ¿sí? La inulina la hemos utilizado en la fórmula para disbiosis intestinal, y el psyllium la hemos usado dentro de las fórmulas que mostró recién Cami, en las fórmulas de dislipidemias, hígado graso y diabetes, por las funciones que tienen. La inulina es un término que se usa para designar a una familia de hidratos de carbono complejos, como lo son, por ejemplo, polisacáridos, que son cadenas moleculares de fructosa, y por eso decimos que es un fructano. ¿Dónde lo encontramos en la naturaleza? Lo encontramos en los espárragos, en el ajo, la cebolla, el diente de león, la chicoria, la alcachofa, el plátano. Y la inulina, ¿por qué la utilizamos sobre todo en disbiosis intestinal? Porque es un prebiótico. Como todo prebiótico, no es ingerible y llega en forma intacta al intestino grueso para nutrir a los probióticos, que van a cumplir una tarea de equilibrar y nutrir la flora intestinal. Esta inulina se encuentra entonces en raíces, tubérculos y rizomas, y en su apariencia es similar al almidón, es soluble en agua y también se transforma en un gel. La inulina, la flora intestinal justamente es sensible, como vamos a ver más adelante, la flora intestinal es muy sensible al ritmo de vida que llevamos en la actualidad, al estrés, a los medicamentos, a las dietas mal llevadas o desorganizadas. Entonces eso trae aparejado lo que podríamos llegar a llamar una disbiosis intestinal. Entonces nos volvemos como más vulnerables a través de esta disbiosis a otras enfermedades. Y tanto los prebióticos como los probióticos son unos aliados importantísimos para justamente mejorar nuestra salud. Además, la inulina se utiliza para el estreñimiento, para la salud del corazón, la salud de los huesos y también para prevenir el cáncer de colon. Después tenemos el psyllium. El psyllium tenemos que tiene un principio activo que es un mucílago formado por silosa, arabinosa, rhamnosa y galacturónico, y las investigaciones con respecto al psyllium han demostrado que disminuyen el colesterol y también disminuyen la glucemia, pero lo hacen a través de la disminución de la absorción, tanto de lípidos, colesterol como de hidratos de carbono. Y además, la flora anaeróbica intestinal fermenta a este mucílago en el colon distal, originando ácidos grasos de cadena corta como el butirato, propionato y acetato, que son sustratos de los colonocitos. Y estos son los que regulan justamente la mucosa intestinal y restituyen una integridad de la misma mucosa intestinal. Bueno, ahora mi nombre es Mónica, les voy a hablar de los aminoácidos y su función en las fórmulas. Investigamos acerca de los aminoácidos, porque los aminoácidos son ácidos orgánicos, que son los que forman péptidos y proteínas, y los encontramos de forma sintética. Mientras que las proteínas, la mayoría, son de origen animal. Y obviamente nosotros tenemos como patrón alimentario una alimentación basada en plantas. Vamos a ir viendo los aminoácidos y ver las funciones que encontramos y en qué fórmulas las podríamos llegar a utilizar. Ahí vemos la valina, leucina y isoleucina, que son aminoácidos ramificados o los llamados BCAA, muy conocidos en deporte, porque dan energía a las células del músculo, sobre todo el aminoácido isoleucina, estimula la insulina, aumenta la resistencia en el deporte y aumenta la masa muscular. También generan glutamina y alanina. Entonces, en este caso, podríamos ver que la valina, leucina y isoleucina son aminoácidos que se podrían utilizar en las fórmulas de deporte, en fórmulas de fatiga, de falta de energía.
Por otro lado, tenemos un aminoácido muy interesante como es la glutamina. La glutamina es un aminoácido semiesencial, pero es uno de los más abundantes en plasma, y eso es por sus importantes funciones fisiológicas. Una de esas, como dice ahí, a nivel renal regula el equilibrio ácido-base, pero también es muy importante en otras células, como en las células nerviosas, en el pulmón, en el corazón, ya que el glutamato capta el amoníaco, forma glutamina y actúa como defensa o desintoxicante para evitar que el amoníaco esté solo. Por otro lado, es también fuente de energía para los enterocitos, por eso lo usamos en las fórmulas de disbiosis y todo lo que tenga que ver con inflamación intestinal, porque ayuda son fuente de energía para la subdivisión de estas células. Y también se vio en los trabajos de suplementación que la glutamina favorecía la formación de unas proteínas llamadas claudina 1, que son las que favorecen las uniones entre estas células, entre los enterocitos. También son fuente de energías para la formación de células del sistema inmune. Con lo cual también la utilizamos en enfermedades o en condiciones que tengan que ver, como por ejemplo Crohn, colitis ulcerosa, y también en las disbiosis. Acá tenemos otro aminoácido como es la serina. Este interviene en la formación de glicerofosfolípidos sobre todo y esfingolípidos. Estos son ácidos grasos de cadena larga que son muy importantes en la salud, en la integridad de la capa bilipídica de las células, con lo cual son muy importantes a nivel cardiovascular. Entonces vamos a utilizar la serina en todas las condiciones cardiovasculares, también en la hipertensión, y también se puede utilizar en todo lo que es inflamación intestinal. Luego tenemos la glicina. Este aminoácido es precursor de la creatina, de purinas y conjugados de ácidos biliares. En el riñón también, junto con la glutamina, regula el equilibrio ácido-base. Acá tenemos la metionina. La metionina es junto con la B12, el ácido fólico, y también la B6, es muy importante para mantener la cantidad de homocisteína en condiciones basales. La homocisteína, cuando se encuentra alta, tiene funciones trombóticas y de agregación plaquetaria, con lo cual es muy importante la incorporación de la metionina junto con estas vitaminas en situaciones en donde la homocisteína esté alta o en condiciones cardiovasculares. Luego tenemos la prolina y la lisina, que son aminoácidos muy importantes, junto con la vitamina C, forman una proteína como el colágeno. El colágeno es una proteína muy importante a nivel estructural y como tejido de sostén en las uñas, en el cabello, en las articulaciones. También tiene funciones a nivel de las arterias. El colágeno no lo usamos en estas fórmulas porque es de origen animal, no hay colágeno sintético. Por eso usamos la prolina y la lisina junto con otros nutrientes para fórmulas como pueden ser, por ejemplo, problemas de piel, fracturas, osteoporosis, etc. Y acá tenemos la histidina. La histidina es un aminoácido también interesante, ya que es precursor de la histamina. La histamina a nivel cerebral se comporta como un neurotransmisor regulador del sueño, con lo cual también se utiliza en las fórmulas de situaciones de irritabilidad, estrés, falta de sueño. En la piel también forma un ácido muy conocido que funciona como un protector cutáneo, con lo cual utilizamos también en fórmulas que tengan que ver con problemas de la piel o lesiones, o también en curación de heridas.
La arginina es un aminoácido precursor de la síntesis de la creatina y el óxido nítrico. El óxido nítrico es un metabolito muy importante en lo que es todo la salud cardiovascular, ya que tiene funciones vasodilatadoras, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, con lo cual la arginina y el óxido nítrico se utilizan en fórmulas que tengan que ver con condiciones cardiovasculares, como puede ser hipertensión, también en el síndrome metabólico, en la diabetes, en la obesidad. Y por otro lado tenemos la creatina. La creatina es un metabolito formado por dos péptidos que bueno, es muy conocida en la suplementación en deporte, pero hay nuevos estudios que también indican que es muy importante en la parte del adulto mayor, adulto sabio, como en la parte de la memoria, en la parte neurocognitiva, también en el tratamiento de la sarcopenia y en la prevención de demencias. Así que la creatina la utilizamos, existe la creatina sintética, así que la utilizamos en fórmulas de adulto sabio y también en deporte. Luego tenemos la fenilalanina, que forma tirosina y también es precursor de las hormonas tiroideas, así que lo utilizamos en fórmulas donde la condición sea la glándula tiroides. Y por otro lado tenemos el triptofano, muy conocido por ser precursor de un neurotransmisor como la serotonina y la melatonina, que son reguladores del sueño y del apetito. Por eso utilizamos el triptofano en fórmulas que tenga que ver con alteraciones del sueño, irritabilidad o cualquier alteración del sistema nervioso central, y también en fórmulas como obesidad o síndrome metabólico. Bueno, y ahora vamos a hablar de los ácidos grasos esenciales y su aporte importante que tienen en la suplementación. Y vamos a ver por qué es importante suplementarlos hoy en día. Primero, ahí tenemos los dos grandes grupos de ácidos grasos esenciales, como es el omega 6, representado por el linoleico, que produce araquidónico, y por otro lado tenemos el linoleico o el ALA, que produce a nivel interno, es de origen vegetal y produce EPA y DHA. Estos ácidos grasos se los llama esenciales porque los mamíferos no tenemos las desaturasas a partir del carbono 6, con lo cual tenemos que incorporarlos a través de la dieta. Ahora vamos a ver que también es muy importante la relación que existe entre estos dos grupos como para que sean saludables. Bueno, vamos a ir viendo las funciones, por ejemplo, del ALA. Es sobre todo una fuente de energía, pero también se vio que eran muy antiinflamatorios y que tenían que ver con todo lo que era cardiovascular, ayudan a bajar la presión arterial. Luego tenemos los EPA. El EPA es muy importante en lo que es también todas las funciones de antiinflamación, para el tratamiento de la inflamación, y esto es porque produce metabolitos que compiten con el aminoácido araquidónico y que producen leucotrienos y tromboxanos que son más antiinflamatorios, mientras que el araquidónico, si está en mayor cantidad, al competir con el EPA, produce trombosanos y leucotrienos de otra familia, que son vasoconstrictores y inflamatorios. Por eso hablamos siempre de la relación que tiene que ver entre los omega 6 y los omega 3. Y por otro lado, el DHA es otro omega 3 muy importante en el desarrollo y crecimiento del cerebro. El 50% del tejido cerebral está formado por DHA. La mielina de las neuronas son formadas por el DHA.
es muy importante en las primeras etapas de la vida, también influye en el desarrollo y en la salud visual. También es antiinflamatorio, tiene funciones de salud a nivel cardiovascular, también ayuda a bajar la presión, y es muy importante, como ya vamos a ver, en lo que es la transcripción genética de enzimas que favorecen la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y por otro lado tenemos el omega 6 o ácido linoleico, que forma el ácido araquidónico, que en realidad, si está en buena relación con los omega 3, tiene funciones saludables porque forman prostaglandinas de la familia 1 que tienen efecto vasodilatador, anticoagulante, antiinflamatorio, mientras que si los omega 3 están ahí en poca cantidad, como el ácido araquidónico, como les decía, a nivel hepático compite con el EPA, tienen las mismas vías metabólicas, gana el ácido araquidónico y forma prostaglandinas de la serie 2 que tienen el efecto, digamos, antagonista, que son vasoconstrictoras, agregantes plaquetarios, proinflamatorio. Y después vamos a ver bien esta relación que pasa hoy en día, ¿no? Pero antes de eso quería comentarles esto que me parece muy, muy interesante, como para ver la suplementación lo importante que es, porque los ácidos grasos esenciales actúan en la regulación de la expresión de los genes. Estos gracias a que influyen a estos PPAR, que al lado está la sigla en inglés, que es una familia de receptores nucleares que controlan la expresión génica y a la cual estos omega 6 y omega 3 los estimulan. Cuando estimulan estos PPAR, ellos inhiben la lipogénesis hepática, aumentan la beta-oxidación mitocondrial, o sea que aumenta la oxidación de ácidos grasos por las mitocondrias porque favorecen la formación de la carnitina, que era la que daba el paso o permitía el paso de los ácidos grasos hacia el interior de las mitocondrias y que se produzca la beta-oxidación. Con lo cual uno dice, ok, los omega 3 son muy importantes entonces en condiciones como hígado graso, obesidad, dislipemia, síndrome metabólico, diabetes. Y después tenemos que el tipo de alimentación o la dieta que uno tiene va a influir en estos PPAR y en su expresión, y ya que es ya inhibiendo o estimulando determinada condición. Entonces, por ejemplo, se vio que si yo hago una dieta rica en grasas saturadas y grasas trans, como es la dieta occidental, que es muy rica en ultraprocesados, voy a aumentar la expresión de todas las enzimas que tienen que ver con los depósitos de grasa, voy a disminuir los fosfolípidos de membrana, o sea que voy a cambiar todo lo que es la genética de la capa bilipídica de las células, con lo cual voy a favorecer el aumento de la resistencia de la insulina, la obesidad, la diabetes tipo 2, las dislipemias, ¿no? Todo lo contrario a lo que pasa con los omega 3. Y acá entonces, habiendo explicado todo eso, vemos qué es lo que pasa actualmente en nuestra dieta occidental. El problema es, entre estos dos grupos de ácidos grasos esenciales, es que se vio que hay una relación saludable y hay una relación que no es saludable. Por ejemplo, hoy en día, en la dieta occidental, se está consumiendo omega 6 con respecto a omega 3 de 20:1, y se vio que esa relación es muy heterogénica, cardiovascularmente no es favorable, es inflamatoria, aumenta la presión arterial, aumenta las dislipemias, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, con lo cual en los estudios se ve que la relación óptima es a partir de 5:1 y ya se está hablando que la relación sea 2:1. Entonces,
En este caso vemos que es importante, más allá de trabajar en lo que es la alimentación saludable, también en la suplementación de estos omega 3 para tratar de elevar la cantidad de omega 3 y bajar la cantidad de omega 6 y ir a una relación más saludable. Obviamente entonces en las fórmulas que lo utilizamos, ya lo dijimos, va a estar las dislipemias, la obesidad, el síndrome, pero lo podemos usar en todo, pues tiene funciones benéficas para todo, también se puede usar para deporte, se puede usar en lo que es la presión arterial, bueno, en todas las condiciones. Y ahora vamos a las vitaminas hidrosolubles que habla Amparo. Gracias, Moni, hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, seguimos con los nutrientes y ahora vamos a empezar a hablar de los micronutrientes, ¿no? Y la verdad que debo ser sincera, cuando empezamos a ver las funciones que tienen y un poco a rever, después de tantos años, ¿no? Ver en particular todas las funciones que tienen cada una de las vitaminas en nuestro cuerpo, que tenemos una máquina pero perfecta y hermosa, y viendo que cada una cumple las funciones que cumple, la verdad que es asombroso, realmente me asombré muchísimo de verlas con otra mirada, digamos, ¿no? De poder verlas diferente, porque realmente son un equipo y trabajan todas colaborando y están siempre listas para ayudar a los demás nutrientes o para estar colaborando para los demás, porque en realidad estas vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Son un grupo de sustancias que son necesarias para la vida. Son totalmente diferentes químicamente, tienen funciones muy diversas, son coenzimas metabólicas, ¿sí? Y tanto para las distintas reacciones químicas, los fenómenos proliferativos y las funciones como antioxidantes. Y para que cumplan su función, deben estar todas juntas y en proporciones adecuadas, junto con los micronutrientes, el agua también, y si falta alguno de ellos, obviamente se altera el funcionamiento de los demás. Acá vamos a ver, bueno, acá presentamos al equipo completo de las vitaminas. Tenemos a la vitamina 1, B1 o tiamina, B2, la que fue una de las primeras que se descubrió, la vitamina B2 o riboflavina, la B3 o niacina, B5 ácido pantoténico, B6 piridoxina, la biotina, el ácido fólico, cianocobalamina, el ácido ascórbico y la colina, que la verdad que es una joyita la colina, que en realidad su esencialidad se descubrió hace poco, fue la última que se descubrió, con muchísimas funciones y pero muy importantes. Bueno, acá tenemos las funciones que nosotros hemos visto de las vitaminas, y según cada una de ellas y la función que cumplía, era a dónde lo íbamos a incorporar dentro de nuestra fórmula, ¿no? Según la condición a la cual iban a ayudar estas vitaminas. La vitamina B1 y tiamina en realidad actúa como una coenzima, ¿sí? En la utilización energética de los hidratos de carbono, los aminoácidos ramificados, y es muy importante para el sistema nervioso. Porque en realidad la tiamina se utiliza también, o sea, en realidad se utiliza, el requerimiento en realidad de la tiamina tiene que ver con la cantidad de hidratos de carbono de la dieta, por eso la indicamos en la fórmula de deporte. Y además también es importante para el sistema nervioso porque interviene en la formación de acetilcolina, un neurotransmisor importante. Después tenemos la B2 o riboflavina, ¿sí? Que forma las flavoproteínas que participan en reacciones de óxido-reducción y producción de energía en la conversión de triptófano y niacina también. En el metabolismo del ácido fólico y la B12 también trabajan con estos dos nutrientes, y mejora también el tratamiento de las anemias ferropénicas. Con respecto a la vitamina B2 o riboflavina, la hemos incorporado en fórmulas como por ejemplo anemia y desnutrición, porque hay estudios de investigación que dicen y la correlacionan un buen estado y buen aporte de vitamina B2 con una mejor absorción del hierro y disminuyen las pérdidas de hierro. La vitamina B3 o niacina interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas.
colabora en la función del sistema nervioso y el digestivo, favorece la producción de hormonas sexuales, conserva la piel sana y tiene uso terapéutico en las dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Por eso justamente la hemos incorporado en todas las condiciones que tienen que ver con síndrome metabólico, con dislipidemias, hígado graso, porque se vio que disminuye los niveles de colesterol, disminuye el colesterol NLDL y no HDL, que son el famoso colesterol malo, y también aumenta el HDL, que es el colesterol bueno, y reduce también los triglicéridos. Luego tenemos la vitamina B5 o ácido pantoténico, que ayuda a convertir los macronutrientes que se consumen en la energía que necesitamos, y es importante para la fabricación y la descomposición de las grasas. El ácido pantoténico ha sido propuesto como para el tratamiento de la artritis reumatoidea también, aumento del desempeño deportivo y también que combate el estrés en general, con lo cual lo hemos incorporado en las fórmulas para la condición del estrés crónico o para deportes también. Y también el ácido pantoténico del cuerpo se convierte en un químico llamado pantetina, que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en el cuerpo. Luego tenemos a la vitamina B6 o piridoxina, que su principal forma activa es el piridoxalfosfato. Es una coenzima necesaria para la actividad de alrededor de 100 enzimas relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos, tanto en síntesis como catabolismo, como transporte de aminoácidos. Ayuda también a la biosíntesis de niacina a partir del triptófano, en el metabolismo de los neurotransmisores, en el metabolismo de los hidratos de carbono, biosíntesis del grupo hemo, ¿sí? Y es una vitamina con mayor, es una de las vitaminas de este grupo con mayor uso terapéutico. Después también tenemos la vitamina B7 o colina, en realidad es la que yo les hablaba que su esencialidad fue una de las últimas en incorporar dentro de los nutrientes esenciales, pero miren las funciones que tienen, son sumamente importantes y aparte muy completo este nutriente. Ayuda a la fabricación de acetilcolina, ¿sí? Que es un neurotransmisor que es, para el desempeño, es muy importante para el desempeño saludable de los músculos, corazón y memoria. Está muy relacionada con todas las funciones cognitivas, favorece el funcionamiento correcto de las señales nerviosas, forma parte de la estructura de las membranas celulares, como por ejemplo la fosfatidilcolina, y mantiene su integridad. Es la encargada de transportar las grasas, o sea, de los triglicéridos, desde el hígado hacia otras zonas del organismo. Por eso también la vamos a incorporar dentro de lo que es el hígado graso, ¿sí? Y las dislipidemias. Reduce los niveles de LDL, de HDL, sube el HDL, disminuye el LDL, disminuye los triglicéridos. En realidad también evita la formación de cálculos biliares. Regula los niveles de presión arterial, también se la utiliza como tratamiento de la hipertensión arterial. Puede ser oxidada irreversiblemente a betaína también, y esto también ayuda a la remetilación de la homocisteína a metionina. Sabemos que en realidad la homocisteína alta actúa como como tóxico al endotelio vascular. Provoca mucho daño el endotelio vascular, por eso justamente tener la homocisteína alta no es beneficioso porque tiene mucho riesgo cardiovascular. De así que la colina también la vamos a incorporar en todas las condiciones que tienen que ver con riesgo cardiovascular. La vitamina B8 o biotina es necesaria para el funcionamiento de 4 enzimas muy importantes que permiten la utilización energética de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y la vitamina B9 o ácido fólico participa en el metabolismo de ciertos aminoácidos, en la síntesis de metionina, en la síntesis de purinas y pirimidas, ¿sí? Especialmente en la timina, que es la base específica del ADN. También estas funciones explican adecuadamente el papel crucial de los folatos en la proliferación celular, en la relación de su deficiencia con la aparición de la anemia megaloblástica. Y la B12 y cianocobalamina participa en la formación de los glóbulos rojos, en el metabolismo celular y la función
nerviosa y producción del ADN. Y el ácido ascórbico es un cofactor de reacciones de hidroxilación, como por ejemplo de la prolina lisina. Es un aminoácido que estos dos aminoácidos constituyen el colágeno, ¿sí? También actúa como en las funciones de reducción del hierro férrico a ferroso, ¿sí? Y del ácido fólico a tetrahidrofólico. También reduce los radicales libres, ¿sí? Y la vitamina C también actúa como un antioxidante y ofrece una de las defensas para el estrés oxidativo, ¿sí? Provocado por la inflamación y los radicales libres asociados a moléculas inestables que pueden dañar las células del cuerpo. Por eso vamos a ver que el ácido ascórbico lo vamos a incorporar dentro de una de las fórmulas como disbiosis intestinal, que también está asociada con un estrés oxidativo elevado. Bien, acá en realidad tenemos todas las vitaminas y en dónde las hemos utilizado con respecto a las funciones que hemos visto recién. La tiamina en el deporte, la riboflavina en la anemia y la desnutrición, la niacina en deporte, dislipidemia, en trastornos hepáticos y colesterol, obesidad, el ácido pantoténico en patologías gastrointestinales, enfermedad celíaca, en la diabetes, y la piridoxina B6 también, hipertensión arterial, enfermedad celíaca, diabetes, etc. Y acá las otras vitaminas, también como la B7 o la colina, fíjense que está también, la podemos utilizar en la colitis ulcerosa, en la diabetes, dilipidemias, enfermedad celíaca, también en la piel y las alergias, hipertensión arterial, el ácido fólico en la hipertensión arterial, en la diabetes, en la anemia, la cianocobalamina en sabios mayores, como la vitamina B12 sabemos que ya en las personas mayores no tenemos la fabricación del factor intrínseco que permite la absorción de la vitamina B12, entonces hay que suplementar a este grupo de sabios mayores con vitamina B12 o cianocobalamina, problemas de las glándulas tiroides, en la diabetes, en las anemias, y el ácido ascórbico también en muchísimas fórmulas por todas las funciones que tiene, por ejemplo, disbiosis intestinal, que es la que vamos a ver ahora más adelante. Y acá, obviamente, como ya lo venimos viendo desde el principio, el trabajo en equipo es el que logra los mejores resultados, y acá estamos viendo cómo los macro y los micronutrientes se entrelazan todos para lograr que nuestra máquina perfecta funcione al brillo. Bueno, Dani. voy a continuar con sí, ahí yo soy Dani, voy a continuar con las vitaminas liposolubles, que como para recordar un poco, serían las vitaminas A, D, E y K, y como características así a tener en cuenta de estas es que se metabolizan o sea, necesitan de las grasas, porque justamente son liposolubles, entonces necesitan de las grasas para su metabolización. Entonces también tenerlo en cuenta por ahí cuando hay condiciones en donde la grasa por ahí se ve, la digestión y la absorción de las grasas se ve afectada, tener en cuenta que las vitaminas liposolubles también pueden estar afectadas. Y otra cosa, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles, las vitaminas liposolubles se almacenan en el cuerpo. Entonces eso para tener en cuenta igual cuando suplementamos, de que no nos estemos excediendo, digamos. Y como para nombrar algunas funciones, y teniendo en cuenta igual lo que ya nombraron mis compañeras al principio, de esto de que los nutrientes trabajan en equipo y que además no tienen por ahí una única función en el cuerpo, sino que un nutriente cumple muchas funciones, acá por ahí, por ejemplo, cuando hablamos del hueso, del metabolismo óseo, o de las condiciones asociadas al hueso, como puede ser la osteoporosis, por ejemplo, que siempre en general el hueso se lo asocia al calcio, como que solamente necesitamos calcio para tener salud ósea, pero acá podemos ver que hay un montón de, por ejemplo, vitaminas liposolubles que tienen una función en el metabolismo óseo. Entonces, por ejemplo, vitamina A la sumamos en el metabolismo del hueso porque modula la actividad de los osteoblastos y osteoclastos, que son las células del hueso. Después, por ejemplo, la vitamina K es importante porque sintetiza una proteína que es la osteocalcina, que también forma hueso.
Y también la vitamina D colabora acá porque mantiene la concentración de calcio, entonces por ahí aumenta la absorción intestinal de calcio, y entonces también se ve que es importante en el tema de los huesos. Después, por ejemplo, si hablamos de anemia, no solamente hay que referirse al hierro, sino por ahí también podemos sumar lo que es la vitamina A, porque forma, digamos, la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro en la sangre, y también favorece, digamos, la utilización del hierro en la eritropoyesis, que es en la formación de glóbulos rojos. Y también, por ejemplo, la vitamina E la podemos sumar en anemia porque se ha visto que cuando está disminuida la vitamina E, aumenta la susceptibilidad de los glóbulos rojos a la hemólisis. Después, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver o condiciones cardiovasculares, podemos sumar lo que es la vitamina A y vitamina E porque son potentes antioxidantes. Sobre todo vitamina E tiene un poder muy fuerte, digamos, antioxidante en ambientes lipídicos. Entonces, hace que, o sea, ayuda a que la LDL no se oxide, digamos, como que trabaja ahí de manera antioxidante. Después, la vitamina A, por ejemplo, también la podemos sumar en el síndrome metabólico, porque por un lado, bueno, regula depósitos de grasa en el cuerpo, y por otro lado también, colabora en la función de la insulina y el glucagón, entonces también puede regular la glucemia. Y después también vitamina D y vitamina E las sumamos también en todo lo que tiene que ver por ahí sistema inmune, defensas, también podemos sumarlas en condiciones así porque aumentan la inmunidad. Así que eso es un poco. Bueno, me presento primero, mi nombre es Antonella. Y acá, hablando un poquito más de lo que son los micronutrientes, vamos a llegar a la parte de los oligoelementos, o como también se los conoce como elementos traza, bueno, como decía Ampi, con el tema de las vitaminas, son otra de las joyitas, porque justamente la particularidad que tienen los oligoelementos, y es la definición también que se da, es que son aquellos nutrientes que están presentes en muy pequeñas cantidades en el organismo, en los tejidos, pero aún así tienen funciones indispensables para lo que es el desarrollo, el crecimiento y el mantenimiento de la vida. Es interesante también un poco, a modo muy concreto de comentar un poco la historia, pero saber que justamente durante mucho tiempo la presencia y la importancia de estos nutrientes en el organismo, y por lo tanto, bueno, entender sus funciones y su esencialidad, pasó inadvertida, porque más allá de la falta en ese momento quizás de métodos para poder ser evaluados y analizados, en los organismos, cuando se analizaban, aparecían justamente en cantidades que se las podían denominar como trazas, de ahí también la definición esta de que son elementos trazas, ¿no? Entonces, justamente es por esto que durante mucho tiempo quizás no les pudimos dar el lugar realmente que se merecían, ¿sí? Y también un poco entender en relación a lo que es la alimentación más occidentalizada que estamos viendo, por qué llegamos a donde llegamos, ¿no? Muchos productos alimenticios que consumimos hoy en día justamente son carentes de todos estos micronutrientes, incluyendo a los minerales, ¿no? Entonces, ahora cuando nos adentremos un poquito más en las funciones de cada uno, también vamos a entender por qué tantos desequilibrios. Y bueno, dentro de esta esencialidad y esta importancia como nutrientes, radica en que participan de la formación de biomoléculas, ¿sí? Y por lo tanto de los tejidos corporales, y también son importantes en lo que es todas las funciones enzimáticas, ¿sí? Por ser cofactores de enzima o constituyentes estructurales de enzimas, bueno, con diversas funciones que ya iremos viendo. También interactúan junto con lo que son vitaminas lipohidrosolubles, ¿sí? Entonces ahí también vamos a ver un poco su trabajo en equipo.
y actúan como metales libres dentro de las células, ¿sí? Regulando el equilibrio intra y extracelular. Y bueno, es por eso que podemos ver, y como un poquito lo que les contaba recién, es que alteraciones en el equilibrio a través de la ingesta principalmente de estos minerales pueden dar signos y síntomas, algunos muy específicos, otros más inespecíficos. Hoy principalmente los vemos por déficit. Puede haber exceso, sí, porque hay metales, o bueno, se conservan, ¿no? El organismo se puede guardar, principalmente en el hígado, ¿sí? Entonces, bueno, puede haber un exceso de oligoelementos, pero principalmente hoy por hoy lo que vemos son deficiencias. Y dentro de todos los oligoelementos, minerales que hoy por hoy se conocen, hay algunos que tienen carácter de esencialidad, ¿sí? Y esto quiere decir que justamente el ingreso deficiente en el organismo va a determinar la disminución de las funciones que son características y particulares de estos oligoelementos, y su administración, por lo tanto, en las cantidades fisiológicas y necesarias, va a poder revertir esta condición. Dentro de estos oligoelementos esenciales, que son sobre los cuales hicimos foco para el trabajo de las fórmulas, tenemos al cobalto, al cromo, al cobre, al flúor, al hierro, al yodo, al manganeso, al magnesio, al molibdeno, al selenio y al zinc, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a comentarles un poquito acerca de las funciones particulares y cómo los trabajamos en las fórmulas. Primero tenemos, por ejemplo, el cobalto, sí, que el cobalto, y acá también empezamos a ver esta interacción, ¿no?, con otros nutrientes, es el componente principal y esencial de la vitamina B12, de la cianocobalamina, ¿no? Entonces, en todas condiciones en las que necesitemos de la presencia de la vitamina B12, no solo vamos a hacer hincapié en su administración, sino también de la buena cantidad y de la suficiencia de cobalto que haya para que esa vitamina pueda funcionar en el organismo. Después, por ejemplo, tenemos al cromo, que potencia la acción de la insulina, ¿sí?, mejorando la sensibilidad de esta hormona en los tejidos, y por lo tanto pudiendo regular mejor el ingreso de la glucosa en las células. Entonces, en una condición como la diabetes, el cromo va a ser un nutriente esencial, ¿sí?, también. Por otro lado tenemos al cobre, ¿sí?, que permite la producción de energía, principalmente de ATP, ¿sí? Entonces, en todas, bueno, energía necesitamos siempre, pero en aquellas condiciones más concretas, como por ahí lo es la desnutrición principalmente, el cáncer, ¿sí?, en deporte, ¿sí?, va a ser un nutriente esencial. También el cobre permite la formación de tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces podemos pensar en los huesos, ¿sí?, y en condiciones que debamos trabajar sobre el fortalecimiento de la salud ósea. Este nutriente va a ser muy importante. Es muy importante también, o tiene funciones sobre el metabolismo correcto del hierro, ¿sí? Forma parte de una enzima que se llama ferroxidasas, ¿sí?, y que tienen la capacidad de oxidar el hierro de ferroso a férrico, y por lo tanto de que entonces este hierro pueda ser correctamente utilizado, ¿sí? Bueno, como para un poquito también entender su función. Y por otro lado, también lo que permite es que este hierro no solo esté correctamente oxidado, sino de que fluya bien sobre el torrente sanguíneo y pueda ser utilizado óptimamente, sobre todo para la generación de glóbulos rojos, y también, bueno, con ello llegando a los órganos necesarios. También
interviene en lo que es el sistema nervioso central. Por un lado permite la síntesis de adrenalina, ¿sí? Y la formación de mielina, recordando, ¿no?, esta capa que protege de alguna manera y envuelve las células nerviosas, ¿sí? Entonces, para toda condición en la que estemos viendo una degeneración, ¿sí?, del sistema nervioso central y principalmente de las neuronas, bueno, acá este mineral va a ser importante. También es un importante antioxidante, ¿sí? Entonces en todas aquellas condiciones que hoy por hoy son las que mayormente vemos, ¿no?, con altos poderes oxidativos, va a tener su lugar. Y también permite la regulación de genes, ¿sí? Otro nutriente importante es el flúor, ¿sí?, que a veces lo tenemos muy en cuenta, si bien sus funciones no son tan amplias, pero es muy relevante para todo lo que es el endurecimiento y la buena salud dental principalmente, ¿sí? Y aparte brinda resistencia no solo a los huesos, pensando en la dentición, sino en los huesos de todo el organismo, ¿no?, el esqueleto. Y también dentro de la cavidad oral lo que tiene es un efecto antibacteriano, ¿no? Entonces, bueno, en situaciones en las que haya inflamación, ¿sí?, sensibilidad y demás, el flúor entonces va a ser importante. Y ahora le doy paso a mi compañera, Caro, que me va a... Bueno, buenas tardes a todos, espero que anden muy bien, mi nombre es Carolina, y bueno, yo voy a seguir desarrollando los oligoelementos que restan, que son yodo, manganeso, molibdeno, selenio y zinc. Bueno, para empezar, el yodo es un componente importante en la síntesis de las hormonas tiroideas, tiroxina T4 y tironina T3, que son responsables de la regulación del metabolismo. En cuanto al manganeso, podemos destacar que es un importante antioxidante, que es constituyente de muchas enzimas que intervienen en el metabolismo proteico, lipídico y de hidratos de carbono. Es primordial para la formación de los huesos, los cartílagos, interviene en la formación del colágeno y en la cicatrización de heridas, por eso lo usamos también para las fórmulas de sabios mayores, para regeneración de tejidos. El molibdeno interviene en el metabolismo de los aminoácidos azufrados, y cataliza la descomposición de los nucleótidos, precursores de ADN y ARN para formar ácido úrico. En cuanto al selenio, podemos decir que es un importante antioxidante que trabaja de manera conjunta con el yodo para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Y el zinc, que también es un poderoso antioxidante y antiinflamatorio, y es indispensable para la utilización de la vitamina A, la vitamina D, los estrógenos y la hormona tiroidea. Y también regula la expresión genética y la síntesis y reparación de ADN. Y pasamos a la otra diapo. Y bueno, como para cerrar este apartado de oligoelementos, nosotros queremos nombrar que existen otros oligoelementos sobre los cuales su función aún no han sido comprobadas, pero como así tampoco las cantidades que nosotros necesitamos de ellos. Y entre ellos se encuentran el níquel, el aluminio, el litio, el silicio, el estaño y el vanadio, y puede que en un futuro se añada a esta lista el arsénico. Actualmente se los clasifica como ultraoligoelementos, debido a que se hallan en el organismo en cantidades muy pequeñas. Y por posibles estudios se ha descubierto que a algunos ultraoligoelementos se le pueden atribuir funciones, como por ejemplo en el níquel, podría formar parte de enzimas involucradas en el metabolismo del hierro, y podría ser un componente esencial en el proceso hematopoyético, y al silicio, que podría fortalecer los huesos y agilizar la consolidación de fracturas, así como también colaborar en la buena salud de uñas y del cabello. Bueno, a modo de ejemplo vamos a introducir y desglosar nuestra fórmula de disbiosis intestinal, y para eso tenemos que saber qué es. Es una alteración del equilibrio que existe entre las distintas poblaciones bacterianas que componen la microbiota.
Esto lleva a un aumento de la inflamación y la susceptibilidad a infecciones. Algunas de las causas de disbiosis pueden ser factores psíquicos, emocionales o sociales, el tipo de alimentación y medicamentos. Es por eso que una dieta basada en plantas sería una excelente alternativa para repoblar la microbiota con microorganismos beneficiosos, acompañada de nuestra fórmula estrella, que ahora mis compañeras la van a presentar. Bueno, acá tenemos la fórmula que utilizamos y que fuimos realizando de disbiosis. Estas fórmulas se pueden pedir en farmacias que ustedes conocen como homeopáticas, las que hacen recetas magistrales, y todo lo que vemos son de origen sintético, vegetal, o sea que no hay nada de origen animal, con lo cual estas fórmulas pueden realizarse con un plan de alimentación basado en plantas. Por un lado, en la disbiosis vamos a tener la parte mía, que fue de lo que hablé de aminoácidos. Lo que se utiliza fue la glutamina. ¿Se acuerdan que la glutamina era muy importante en la pared intestinal como suplemento? Se vio que su función era como energía para la diferenciación celular, y también se demostró que mediante la suplementación de glutamina producía unas proteínas que son las claudina 1, que son las proteínas que se encuentran entre las paredes de las células, haciendo que éstas estén más unidas unas con otras, evitando la permeabilidad intestinal. Por otro lado, se vio que también aumentaban las vellosidades intestinales, con lo cual aumentaba la absorción de nutrientes. Lo otro, bueno, obviamente los ácidos grasos, los omega 3, la suplementación con omega 3, fundamental por su carácter antiinflamatorio, y también, como vimos, que son fundamentales en lo que es la transcripción genética de enzimas que favorecen todo lo que es la formación de paredes celulares sanas, de paredes celulares con la bicapa lipídica, que sean saludables y que sean antiinflamatorias. Y todas las características que tiene para la circulación y para los vasos sanguíneos. Luego seguimos, Amparo. Acá estoy. Sí, con respecto a las vitaminas que incorporamos dentro de la fórmula, tenemos a la vitamina C, que como ya dijimos, justamente es una vitamina antioxidante que ofrece una defensa en el estrés oxidativo provocado por la inflamación y los radicales libres asociados. Estos son moléculas inestables que pueden dañar las células del cuerpo, por eso justamente con el estrés oxidativo y con el proceso inflamatorio que sufre en el intestino, cuando hay una disbiosis intestinal, la vitamina C cumple un papel fundamental como antioxidante. Ok. Y después, Dani. Con respecto a las vitaminas liposolubles, en este caso las sumamos a todas, porque, por ejemplo, bueno, la vitamina A en disbiosis mejora la función de barrera del intestino. La vitamina D disminuye el daño a la mucosa intestinal y también aumenta la producción de péptidos que tienen acción microbiana. Después, vitamina E también estabiliza membranas, y a la vitamina A también, por eso la sumamos, y también tiene una acción antiinflamatoria, que en este caso también es importante porque suele haber mucha inflamación en disbiosis. Y en el caso de la vitamina K, no es que tenga una función en realidad como específica en la disbiosis, sino que se produce una parte de la vitamina K que consumimos, digamos, se produce en la microbiota, no es toda a través de los alimentos. Y acá, como el intestino está como desequilibrado, podemos sospechar que no se está produciendo una cantidad adecuada de vitamina K, entonces por eso también la suplementamos acá. Y Anto y Caro. Bien, con respecto a lo que son los oligoelementos, por un lado incorporamos al selenio, ¿sí? Principalmente por su función antioxidante. Como para comentarles un poquitito, el selenio
forma parte de una enzima que se llama glutatión peroxidasa, y dentro de esta familia en realidad de enzimas hay una específica que se localiza en las células epiteliales que recubren el intestino, ¿sí? Y bueno, esta enzima es aquella que tiene función antioxidante, reduciendo las especies reactivas de oxígeno altamente generadas en lo que es la situación o la condición de disbiosis. También forma parte de otra enzima, que es la tioredoxina reductasa, ¿sí? Que no solo es antioxidante, de hecho en realidad es considerada una de las principales enzimas antioxidantes y reguladoras en las células, ¿sí? Sino que aparte lo que tiene es la capacidad de regenerar otro tipo de antioxidantes, como lo es la vitamina C y la vitamina E, por ejemplo, ¿sí? Además, también forma parte de otra enzima, que es la metionina R-sulfóxido reductasa, y esta enzima lo que tiene es, digamos, una utilización o una implicancia, digamos, en el sistema inmunológico, porque de ella dependen los macrófagos para poder realizar lo que es la quimiotaxis y la fagocitosis, ¿sí? En los procesos inflamatorios no desencadenados por alguna situación inmunológica. Por otro lado, también incorporamos o incluimos al manganeso, ¿sí? Porque también es un importante antioxidante a nivel mitocondrial, ¿sí? De hecho forma parte de una enzima que es la superóxido dismutasa de manganeso, que es la principal enzima antioxidante de la mitocondria celular, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que tratamientos, desde este punto de vista siempre estamos hablando de utilizar a los nutrientes por sus funciones en particular, pero también hay que tener en cuenta que a veces tratamientos, por ejemplo, con antibióticos, que en situaciones de disbiosis suelen darse, ¿sí? Por esta desregulación intestinal y porque pueden, digamos, colonizar microorganismos patógenos, los antibióticos pueden interferir en la disminución, por ejemplo, de la absorción del manganeso en este caso, ¿sí? Entonces, no solo utilizarlos por su función, sino por poder quizás suponer que entre el desequilibrio de la alimentación y la utilización de antibióticos puede haber una deficiencia de este nutriente. Por otro lado, también incorporamos el cobre, ¿sí? Como un importante antioxidante y también antiinflamatorio. Integra junto con el zinc, que ahí también vamos a ver su trabajo en equipo, a la enzima superóxido dismutasa, ¿sí? Que es antioxidante, y también interviene en mecanismos de defensa, ¿sí? Frente a procesos inflamatorios infecciosos como lo es la disbiosis, ¿sí? Modulando la actividad de los neutrófilos, que bueno, son células importantes en todo lo que es el desencadenamiento de los procesos inmunológicos. Como les comentaba recién con el manganeso, pasa lo mismo con el cobre, ¿sí? Que tratamientos con antibióticos pueden, en este caso, aumentar la excreción urinaria de cobre, ¿sí? Entonces ahí también podemos suponer una deficiencia. Y aparte que hemos visto mucha asociación entre alteración en el equilibrio de la microbiota intestinal y condiciones como lo es la celiaquía, ¿sí? O condiciones inflamatorias intestinales, ¿sí? Y en estas situaciones puede haber también mala absorción de nutrientes, ¿sí? Como lo es en este caso el cobre. Entonces es por ello que también lo incluimos. Y bueno, ahora también le voy a dar paso a mi compañera, Karen. Bueno, también agregamos en esta fórmula al zinc, que contribuye a la riqueza y diversidad de la microbiota intestinal, de tal modo que su deficiencia genera alteraciones en el huésped y establece un perfil microbiano similar a algunos estados patológicos. Permite que las rutas de captación de macro y micronutrientes funcionen adecuadamente y que exista cantidad suficiente de ácidos grasos de cadena corta beneficiosos. Conforma junto con el cobre, entonces ahí vimos la interacción, la enzima superóxido dismutasa con función antioxidante.
Interviene también en procesos de replicación, reparación y adhesión celular y en el remodelado tisular. También agregamos en la fórmula el magnesio, donde la indicación es de 370 miligramos, que interviene en la remodelación del tejido dañado. Y por último el molibdeno con indicación de 44 microgramos, que es un cofactor de 5 importantes enzimas: oxidasa, xantina deshidrogenasa, sulfito oxidasa, aldehído oxidasa y nitrato reductasa, involucradas en todo el proceso de detoxificación del organismo. Y el molibdeno también protege de la oxidación a los lactobacilos de nuestra microbiota intestinal, lo que favorece su equilibrio y su buen funcionamiento. Eso para cerrar. Bueno, y ya llegando al final de nuestra jornada, como cierre, decidimos citar una frase de la Diplo Cava 2021 que dice: los nutrientes trabajaban en equipo hasta que nos invadió la individualidad. Somos una red de nutris y médicos enfocados y convencidos de que los nutrientes trabajan en equipo, se apoyan entre ellos, se complementan y colaboran en funciones similares. Por lo tanto, tratarlos de manera individual nos deja fuera del abordaje integral de nuestro propio cuerpo, ya que ellos forman parte del hermoso engranaje que completa nuestro cuerpo. Al igual que los nutrientes y el organismo, los profesionales queremos y tenemos que trabajar en equipo en el camino para una nutrición real. La anemia no es solo por la falta de hierro, la osteoporosis no es solo por la falta de calcio, la diabetes no es solo por el exceso de azúcares libres. Somos seres complejos y multidimensionales, y eso conlleva a una mirada y un abordaje integral desde el cuerpo, alma y alimentación. Dejamos de ver a la nutrición de manera reduccionista, cambiamos nuestros paradigmas y recordamos que el cuerpo es una máquina perfecta, que siempre tiende al equilibrio y la curación. Conectarse con el alimento real que contiene los nutrientes es también un acto de amor. Muchas gracias, y le doy el pie a Vani, no sé si anda por ahí. Acá estoy. Bueno, gracias, colegas. La verdad que yo sé que somos obs en las Nutris, pero qué lujo el detalle del detalle de cada nutriente, cada micronutriente, así que unas genias. Y el laburo que hay atrás de esa fórmula, que parece tan simple acá, no saben el estudio que hay atrás para llegar a estas conclusiones, ¿no? Esto de estudiarse todas las cosas. Quería contestar ahí una pregunta que esperábamos y que responde también a cómo surgió la nutrición integral, cuando preguntan si nosotras las Nutris podemos hacer esto. Uno de los planteos que nos hacemos, y voy a decir la frase que uso siempre, es: nos criaron con miedo. En la facultad de nutrición nos criaron con miedo, esto no, ojo, cuidado, el médico varón que responda a él, hay una carga bastante en nuestra formación. Es cierto que hay en lo que son las incumbencias de la nutrición, lees, y la verdad que son del año del Pepe, y en la historia de cómo surgió nuestra carrera, no casualmente surge de la mano de un médico varón, entonces la nutricionista se va a la cocina y punto. Es una lucha que estamos ganando, poder ganar otros espacios a todo nivel. Con lo cual, acá lo dejamos a criterio de cada uno. Nosotras hemos hecho todo un trabajo de investigación, qué farmacias la hacían, qué farmacias no, vamos armando y compartiendo un Excel, porque tenemos esto del trabajo en equipo, entonces nos hacemos el Excel, la que sabe de una farmacia la pone en el Excel, y nos vamos divulgando esta información en las distintas provincias, para poder, según el buscador que tengamos, poder también recomendar. La investigación en las distintas farmacias nos llevó a distintas conclusiones. Algunas dicen un no rotundo, no te lo puedo preparar, porque si no es con una orden médica no se puede. Otros dicen: se puede, haceme una receta, aunque seas Nutri, pero haceme una receta. Y otros dicen: te lo vendo sin receta, no hay problema, porque está dentro de las recomendaciones. No es una preparación ortomolecular, que sí ya implicaría otro tipo de dosaje más alto y una matrícula médica. Como está dentro de las recomendaciones, en algunas farmacias ni siquiera piden receta. Entonces ahí dejamos a criterio de cada Nutri que tome sus decisiones. Yo las uso, las chicas las empezaron a usar, ahí es muy personal. Por otro lado, digo, la ridiculez de no poder recomendar esto, pero vas a Pharmacity y te compras un multivitamínico y nadie te dice nada. Entonces es como muy loco lo que está sucediendo, que, ojo, no podés, sos Nutri, pero vas y te compras cualquier cosa de venta libre en la farmacia. Entonces creemos que somos personas autorizadas para poder ir en todo el estudio que hay atrás de esta decisión, y bueno, después está en cada una si se anima o no, y la farmacia que autoriza o no.
Este es un recorrido que fuimos haciendo y hoy lo que les queríamos hoy compartir era un poquito nuestro recorrido con esto, y parte de esa pregunta fue un gran debate que también tuvimos, y cada nutria acá toma sus decisiones. Sabemos lo que dice la ley, cada una después se hace cargo de sus decisiones. Yo en lo personal las uso. Me manejo dentro de las recomendaciones, asumo, como digo, no estoy haciendo nada que no sea de venta libre, al punto que muchas veces ni siquiera me piden, tengo muchos buscadores que se las van y dicen, me preparas esto, sí, y ni tengo que yo hacer una receta, ¿no? Así que bueno, esto. Y había alguien que levantó la mano antes de cerrar oficialmente, O'Clock, esto es impresionante nuestra puntualidad, no sé quién levantó la mano, no sé si alguien que había levantado quiere hacer otra pregunta. Gran jornada, gracias Ale, gracias. Ahí las están elogiando a las chicas geniales. Y si me permiten un giro poético, les quiero contar como modo de cierre, si no hay preguntas, algo muy hermoso que sucedió hoy, que estaba hablando con una colega amiga, que no sé si anda por acá, sobre esto de la identidad, y sobre esto de que ya la jornada era un éxito, no importaba lo que suceda, porque éramos una asociación de nutricionistas y una universidad hablando de algo distinto, y que si hoy se llevaban un concepto, aunque sea distinto, de cómo ver su cuerpo y su salud, ya era un cambio. Y me manda un video toda emocionada y me dice, mirá lo que acaba de pasar, después de lo que hablamos lo asocié con esta charla. Así que hoy les quiero compartir este videito a modo de cierre, que es un brote que está apareciendo, y creo que esta jornada, como estas diplomaturas, y toda esta gente que está hoy conectada, es un poco un brote de eso. Así que les voy a compartir el videito, que dura nada, un minuto menos, un segundo. Acabo de escuchar eso y mira lo que acabo de encontrar. ¿Dónde acaba de brotar? Una flor. En un agujero, y ahora queda un poco de tierra, te lo juro, es una señal, acaba de brotar algo, se están haciendo. La voy a dejar, a ver. Venga. Ese es el videíto de un brote inesperado en el medio de una mesa, por un poquito de tierra que se ve que quedó, y lo tomamos como un gran simbolismo. Me lo mandó hoy y dije, abrimos o cerramos la jornada con ese brote, que creo que esta jornada es un brote que están haciendo en un contexto muy particular. Así que no sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo, y si no, creo que oficialmente podemos, en punto, como cambiando los rasgos de la argentinidad al palo, cerrar en punto y abrir en punto una jornada. ¿Alguien que quiera comentar o compartir algo? Bueno, muchas gracias, ahí nos están agradeciendo. Gracias por haberse sumado, gracias por hacerlo posible, porque que se sumen y ver la demanda que hay y la necesidad de esto nos envalentona muchísimo y nos habilita a seguir proponiendo esta bajada a la comunidad. Muchísimas gracias a las bellas colegas y a todos los presentes hoy acá. Vamos a poner una linda música de cierre.